Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos el testimonio de una madre de familia que después de divorciarse fue canalizada al Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. También tendremos la presencia del licenciado Juan Francisco Castillo Lara, quien es juez octavo de juicio familiar del primer distrito judicial. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. A continuación, veamos cómo se intentó el proceso de mediación para llegar a un arreglo de alimentos en donde lamentablemente no se logró debido a que se debe de respetar el principio de voluntariedad de las partes, siendo en este caso que el padre de los dos hijos que tienen en común decidió no llegar a un convenio. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por haber aceptado darnos el testimonio de la situación que usted está viviendo y del motivo por el cual llegó a solicitar o acudió los servicios del Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Nos podría comentar cuál era el problema que usted tenía? Sí. Buenas tardes. Pues más que nada porque metí el divorcio encausado por medio del Instituto de la Mujer. Ahí es donde empezó todo mi proceso y a partir de ahí pues nos invitaron a utilizar lo de la mediación, que fue con la licenciada Claudia. El día de hoy se asistió a esa cita, pero pues lo malo es de que la contraparte pues no accedió a lo que se le pedía, ¿verdad? Pero en cuestión a la atención de la licenciada y de ese departamento está muy bien, está más que excelente. O sea, ustedes se divorciaron por el divorcio encausado y de ahí conocieron también pues que tenían las alternativas de llegar a un arreglo a través de pues la cuestión de los alimentos, convivencia y custodia de sus hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos hijas, dos niñas. Una de 15 y una de 9. Okay. ¿En qué consistió la sesión de mediación? ¿Qué es lo que les comentó la mediadora? La mediadora pues era más que nada que si traíamos un acuerdo los dos en cuestiones de lo de los alimentos, la convivencia y lo de los bienes, era lo que ella comentaba, ¿verdad? Que ella era una parte mediadora nada más, que ella era una persona neutral, que no estaba ni del lado de una persona ni de la otra, simplemente ella iba a ser, como quien dice, testigo de lo que nosotros pudiéramos acordar, más que nada, para poder hacer el oficio y ya después firmar, hacer el convenio y firmarlo. Entonces tuvieron la oportunidad de platicar cuáles eran las necesidades de cada una de sus hijas. Fue muy poco porque la contraparte pues no, en muchas cosas no estuvo de acuerdo luego. Entonces, pero sí nos brindó el comentario de la licenciada en cuestiones de que pues que tratáramos de llegar a un arreglo principalmente pues por las niñas, ¿verdad? O sea, por el bienestar más que nada y de que pues estaba a nuestro cargo, como quien dice, el saber las necesidades que teníamos que cubrir de nuestras hijas, más que nada eso. ¿Y cómo fue el servicio que les dio la licenciada? Muy bueno, excelente servicio. Nos hizo ver pues que al momento de que no estamos llegando a un acuerdo, pues no está bien eso, pero que ella no podía hacer más de lo que ella debía en esa cita. Es decir, se respetó el principio de voluntariedad. Sí, exactamente. Donde las dos partes son las que tienen que trabajar para llegar a un arreglo y que en ocasiones puede ser que no suceda y que no se firme un convenio, porque si una de las partes no está de acuerdo, valga la redundancia, pues no se puede firmar ese convenio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué alternativas les dio la licenciada para que ustedes puedan continuar con el proceso, verdad? Pues nos dijo que habláramos con nuestros respectivos abogados para que pues ya nos vayamos al juicio, por lo mismo de que como no hay un común acuerdo y más que nada también porque como hay antecedentes de violencia, entonces ahí sí no, o sea, se siguió mencionando eso, entonces ella dijo que pues por lo mismo había posibilidades de que no llegáramos a un acuerdo
aparte de que pues la contraparte no estaba de acuerdo en muchas cosas. Entonces eso fue lo que dijo. Ya váyanse con sus respectivos abogados y vean la manera entonces de cómo le van a hacer, porque ya mi parte aquí ya acaba, ya no se puede. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en mis zapatos. ¿Cuáles son los puntos medulares que a usted le interesaban en cuanto a llegar a un arreglo? En realidad nada más era lo de los alimentos, porque la convivencia esa la traigo mucho en duda, y los bienes no me interesan ahorita. O sea, más que nada quiero el bienestar de mis hijas y es lo que me apura en el momento. Que todo era relacionado, bueno, con la necesidad de cubrir pues los rubros de los conceptos de alimentos que son pues la casa, habitación, la educación, la salud, la vivienda, ¿verdad? Y bueno, también la vestimenta, ¿verdad? De las niñas. Me decía que tenían 14 años y 14 y 9. Y 9 años, ok. Entonces están, pues una va a primaria y otra va a secundaria. Preparatoria, ¿sí? Y la de cuarto año de primaria. ¿Qué le dicen sus hijas? ¿Saben de que se acaban de divorciar? Sí saben. Generalmente, pues él es un hombre que se la pasa en carretera. Generalmente soy yo la que pues las traigo y las llevo para escuela, o sea, yo soy quien las muevo. Entonces siento yo que a lo mejor no les ha pegado tanto por esa situación, porque pues yo siempre las he movido, he andado con ellas para todas partes, o sea, siento que sí, pero no tanto, porque pues ellas pasan conmigo el mayor tiempo. ¿Su padre no ha estado muy presente? No. Durante, o sea, aún y cuando ustedes vivieran juntos. Sí, es una persona muy despegada de ellas. De hecho, por eso metí el divorcio encausado, porque prácticamente era proveedor, no era padre. O sea, le hubiera gustado a usted que estuviera más presente y hubiera sido más proveedor de emociones y necesidades, sí, no solamente económicamente. Creo yo que es lo más, exactamente, licenciada, creo yo que es lo más importante, ¿no? No tanto de venir a dar, sino que de mezclarte con lo que es tu familia, ¿no? Que es lo que siento yo que a él en su momento le hizo falta, y por eso también, aparte de que sentía en cierto grado como que ya me estaba dañando psicológicamente a mí, por eso decidí, pues la verdad, pedir una opinión profesional. Llegué con psicóloga y ya la psicóloga ahí es donde me estuvo guiando y me mandó para el instituto, y ya de ahí empecé yo todo el proceso, que estuvo en 40 días, fue demasiado rápido. Después del divorcio y de haber iniciado, bueno, el proceso de mediación, aun y cuando no hayan llegado a un arreglo, ¿le sirvió a usted en algo el proceso de mediación? Sí. ¿En qué sentido? Pues que a veces uno como pareja o como expareja es difícil ver otro punto, pues es importante, y es difícil, digo, para cuando la persona está molesta de que una persona mediadora te esté diciendo qué es lo que tienes que ver, que sí, que no, y qué es lo que verdaderamente importa, o como luego se dice, ¿verdad?, de que tienes que te hace notar de que tienes que ver por tus hijos tú y no nadie más. Es eso. O sea, fue provechoso aun y cuando no se llegó a la parte que se quería. Esto es importante que la gente lo sepa, porque a veces, bueno, en la experiencia de nosotros, sí, el que no se llegue a un arreglo no significa un fracaso, porque luego algo cambia, ya sea en uno o en los dos, ¿verdad?, en los padres, en lo que en un futuro puede ayudar a generar nuevos acuerdos o a restablecer un cambio de comunicación, o que incluso tenemos parejas en que después vuelven a regresar con el tiempo ya adecuado para poder hacer un acuerdo. Entonces, sí, esto es importante resaltarlo para que la gente, bueno, primero que nada se dé la oportunidad de tratar de negociar y llegar a un arreglo, y que si no llegan a un arreglo, bueno, también es una apertura al diálogo, ¿verdad? Sí. A veces es difícil
dialogar con la persona cuando te acercas y saltan chispas o se acaloran los ánimos, pero cuando está una persona neutral e imparcial en un recinto oficial en donde se trata de, bueno, de buscar siempre que toda la comunicación que se vuelva a restablecer sea pues de manera cordial y con respeto y obviamente que con una seguridad, ¿verdad?, dentro de la institución, pues eso hace que se pueda tener más posibilidades de volver a entablar ese diálogo, ¿verdad? Y eso es pues una de las alternativas o de los beneficios que puede dar estos procesos de mediación, ¿verdad? Sí, claro, eso fue lo que nos mencionó la juez y el Ministerio Público que estuvo, la persona del Ministerio Público que estuvo ese día en el divorcio encausado, en el juicio oral, y ellos fueron los que nos mencionaron lo que usted acaba de decir, ¿verdad? O sea, de que pues más que nada llegar a buscar la manera de quedar en los mejores términos. Claro. Y la verdad, pues sí, es lo mejor y es lo más sano. Pues se nos está terminando el tiempo, pero algo que quisiera agregar y recomendarles a las personas que nos están escuchando y viendo en este programa, en Mis Zapatos, para que se puedan animar de pues, iniciar el proceso de mediación si tienen algún conflicto. Pues sí lo recomiendo yo, digo, la verdad, la atención es excelente, la licenciada pues hace lo que le corresponde, ¿verdad?, ser punto neutral, y pues aquí en mi caso pues no logramos nada con la contraparte, pero la verdad es muy buena la atención y es muy buen punto, porque pues como dice usted, ¿verdad?, o sea, a lo mejor en el momento por la situación que pueda estar, pero tal vez pueden ponerte a pensar y llegar a un buen arreglo más adelante. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Acabamos de ver un caso muy particular y distinto a los que hemos estado transmitiendo en programas pasados, ya que aunque en esta ocasión no llegaron a un acuerdo, la madre de los niños manifestó que esto no significa que fuera un fracaso, sino que le había ayudado mucho en su proceso interno, haciendo conciencia de la importancia que tiene ella en la vida de sus hijos y recomendando la mediación para que se den la oportunidad de entablar un diálogo. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el licenciado Juan Francisco Castilla Lara, quien es juez octavo de juicio familiar oral del Primer Distrito Judicial. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Y bueno, qué mejor que un juzgador que nos platique, ¿verdad?, cuál ha sido su experiencia dentro del proceso de mediación al derivar a los usuarios, ¿verdad?, de su juzgado a llegar a un arreglo. ¿Nos podría comentar sobre el tema? Bien, pues la derivación de casos familiares a un método alterno, específicamente a la mediación familiar, ha sido de mucho provecho y beneficio para las familias específico de Nuevo León, particularmente a Monterrey, que es el lugar en el que me encuentro escrito. Es de gran beneficio, primero porque se tiene o se cuenta con la herramienta, a diferencia de otros lugares, otros estados en los que no se tiene esa alternativa de solución. Y es de beneficio además porque las personas, las familias han podido hacer conciencia sobre la importancia que tiene su caso en particular, dimensionan la problemática en la que se encuentran, por un lado. Por otro, ven la importancia también que tiene hallar una solución por ellos mismos. Esto en base a la plática y en base a la instrucción y la dirección que le va dando el facilitador. De una forma u otra ellos con esta alternativa de solución ellos han dimensionado o han reflexionado sobre la importancia que tiene esto, la importancia de su caso, la importancia de hallar una solución. Y en casos ya judicializados en los que se han canalizado,
las personas pues por lo general han llegado a una solución en base a este método alternativo de solución. Y en algunos casos en los que no, ha servido también para mucho y para beneficio de la familia el que sí hayan sido atendidos por parte de este servicio. Y mencionó algo muy importante, en que las partes, o sea, recobran la posibilidad de solucionar por ellos mismos ese conflicto, ¿verdad? Es decir, que se sienten de manera voluntaria a escuchar la perspectiva de uno y del otro para ver de qué manera pueden solucionar la situación de fondo, y quién mejor que ellos para saber qué hay, o sea, qué necesitan sus hijos, ¿verdad? Porque sobre todo cuando hay situaciones en las que se tienen hijos, ¿verdad? Pues aún y cuando haya una ruptura de pareja, como quiera tienen pues persiste la relación de padres, ¿verdad? Y entonces el poder trabajar en beneficio de ese ambiente colaborativo con o sea, de ambos padres, como que sirva como un ejemplo primeramente para los hijos, y que lleguen a un arreglo desde el punto de vista de qué es lo que más necesitan sus hijos, ¿verdad? Hace que pues realmente se solucione el conflicto de fondo y que ellos lo retomen o lo sientan como un acuerdo de ellos, porque no fue impuesto por alguien más, sino fue trabajado por ellos, ¿verdad? En base a las necesidades y posibilidades que tienen, y obviamente dentro del marco de la legalidad, que es el límite que siempre tenemos que, como facilitadores, o sea, explicarles a las partes, ¿verdad? Para que puedan acordar valga la redundancia, acuerdos o términos que sí, un momento dado, cuando se regrese al juzgador el convenio, pues lo pueda validar, ¿verdad? Y sancionar, ¿verdad? Y dar el visto bueno, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese trabajo en donde, pues también, ¿verdad? Una vez que ya está el acuerdo de las partes, se puede regresar, o sea, se debe regresar al juzgador para que pues lo sancione y esté dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? Ahora, mencionaba que el cambio de posibilidad de que lleguen o no lleguen a un arreglo les funciona a las partes, y esto es lo que hemos visto dentro del testimonio que acabamos de transmitir de una de las señoras, que habla de que pues aun y cuando no llegaron a un arreglo, pues para ella a nivel personal fue muy bueno el darse esta posibilidad, y que no se cerraba a una alternativa en un futuro para ver si se puede, bueno, volver a restablecer ese diálogo, ¿verdad? Ella pensando precisamente en el beneficio que se le daría a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, bien. Pues primero considero de importancia mencionar la mediación familiar es una de las alternativas de solución a los problemas de familia, de los más importantes o que se debe de privilegiar. Es una de las soluciones ideales para la solución de los problemas de familia. Se debe de acudir en principio a esta forma de solución antes de acudir a cualquier otro. Y esto va... esta afirmación mía va muy ligada o vinculada a lo que acaba usted de mencionar, porque en la construcción de la solución están trabajando los propios interesados en la problemática, ¿no? O en el caso concreto. Generalmente los padres o los pilares de una familia. Entonces, son ellos mismos, o sea, los interesados, quienes diseñan la solución de su caso, ¿sí? Y entonces esta conclusión o este acuerdo al que están trabajando para construir debe ser el más atinado, ¿sí? Como solución del caso. ¿Por qué? Porque son los propios interesados quienes tienen mayor conocimiento de las necesidades o de las áreas que hay que atender en su familia. Entonces, el margen de error que pudiera haber en una solución se reduce considerablemente. Entonces, sí es muy importante este método como alternativa de solución de los problemas de familia, y se puede decir que es uno de los ideales para una solución. Y es que a veces
fuera de un área donde, bueno, está controlada por un facilitador, la seguridad, donde se aboca a generar esa comunicación que pues han escuchado muchas veces por recomendaciones o por opiniones de otros o directamente de la otra parte que está involucrada en el conflicto. Por el mismo conflicto les hace imposible escuchar el punto de vista, y entonces es tarea del mediador o del facilitador que las partes les llegue el mensaje de cada uno, y que entonces a raíz de eso pues puedan trabajar por un acuerdo que lo perciban como un acuerdo de ganar-ganar y trabajado en colaboración mutua por ambas partes, y eso hace que pues se traduzca en un mayor cumplimiento voluntario. ¿Por qué? Porque si yo me senté a negociar de manera voluntaria, decidí llegar a ese arreglo de manera voluntaria, trabajando con la otra parte, pues entonces es como hacer un traje a la medida que acepté yo y que elaboré yo y que lo reconozco como parte mío, ¿verdad? Y propio, de mi responsabilidad, para que también en el futuro, en caso de que se llegara a incumplir, pues también es una responsabilidad por parte de los usuarios, ¿verdad? De las partes involucradas, porque no es muchísimo más fácil decir, bueno, no funcionó porque yo no estaba de acuerdo y me lo impuso alguien más. Pero esto fue un trabajo de ambos en donde de manera voluntaria decidieron que esa era la alternativa, ¿verdad? Entonces la responsabilidad, si no llega a funcionar, pues es de las partes, ¿verdad? Y por eso también, como sabemos que puede suceder esa situación en dado caso, pues que tengan otra vez la posibilidad de volver a sentarse y ver, bueno, a ver, este punto no funcionó debido a esto y a esto, ¿verdad? ¿De qué forma lo podemos abordar nuevamente para que funcione, ¿verdad? Entonces, es trabajar para que las partes sepan que pueden seguir dialogando aún y cuando tengan un conflicto, y que lo pueden ir solucionando de una manera voluntaria, ¿verdad? Sí, el que ellos estén de acuerdo en la construcción de un acuerdo, por ello mismo implica el que haya voluntad, o ello lleva implícito la voluntad de cumplir la solución que ellos mismos construyeron. Entonces, esto es efectividad en la solución del caso, ¿sí? A diferencia de una solución dictada por un juzgador, en la que, como dijo usted, se impone esto mediante la resolución correspondiente. A diferencia de esto, la construcción de un acuerdo mediante la mediación familiar, como decía, implica la voluntad para llevar a cabo el acuerdo. Entonces es mucho más efectivo. La imposición que hace el juez es eso, una imposición, y muchas de las veces va a haber resistencia. Finalmente se tiene que acatar lo decidido por el juez, y se habrá de ejecutar lo que ordenó el juez, finalmente, una vez agotadas las instancias que se tengan que agotar para ello. Pero a diferencia de esto, en la mediación familiar, ¿sí? Las partes tienen la voluntad de cumplir, ¿sí? Con la solución. Entonces, la solución llega más rápido. Pero qué difícil, ¿verdad? Cuando las personas están en su peor momento y acuden y están desgastadas, ¿verdad? Por toda esta cuestión emocional, ¿verdad? Y luego se agrega que la cuestión legal, que también pues en la mayoría pues se desconoce cuáles son las consecuencias, aun y cuando, bueno, pues se puede tener su abogado y poderles explicar qué es lo que puede suceder, pues realmente el acudir a un recinto oficial, pues a veces intimida también, ¿verdad? Porque no se sabe qué es lo que va a suceder, ¿verdad? El desconocimiento. Entonces, son muchas situaciones en las que realmente las personas pues pueden sentirse pues no muy a gusto, ¿verdad? Y aparte agregarse que pues tengo que ver a la otra parte que no la aguanto o no la soporto, que no me puedo poner de acuerdo, pero usted mismo lo refirió, o sea, así como son responsables de esa situación y de ese problema, también son responsables de llegar a una solución y trabajar con ella. Y entonces, qué importante la labor de un juzgador para poder también darles esa alternativa, ese abanico de posibilidades en donde, oye, una de las alternativas es que te sientes a dialogar. Sí, definitivamente en casos familiares ya judicializados, es decir,
sobre los que ya tenemos conocimiento los jueces, debemos, y así se hace, siempre dar esta alternativa de solución al caso, ya sea en resoluciones que les llamamos acuerdos, es decir, durante la etapa del procedimiento, o bien dentro de las audiencias correspondientes en las que se atienden directamente a los interesados, es que siempre se les hace de conocimiento esta alternativa de solución. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos está terminando el tiempo, pero algo que desea agregar para que las personas que nos están sintonizando se puedan llevar es un mensaje. Pues bien, hay que continuar, yo creo, todos los que formamos parte de la institución o de quienes atendemos las situaciones o los problemas de familia, hay que, en la medida de que nos corresponde, ir siguiendo, fomentando la solución de los problemas mediante los mecanismos alternativos, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes y gracias por la invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.